Ahí estaban las tres, arrodilladas sobre el piso de mármol frío de mi oficina en el piso 50. Mi madre, doña Carmen, con el maquillaje escurrido por las lágrimas, suplicando piedad con las manos juntas. A su lado, mis hermanas Victoria y Valeria temblaban de puro terror, rogándole a la CEO misteriosa que no les quitara su mansión y no las dejara en la calle. Todavía no sabían quién estaba sentada de espaldas a ellas en esta silla de cuero. Solo escuchaban mi silencio. Cuando finalmente giré mi asiento y me miraron a los ojos, el pánico absoluto desfiguró sus rostros. Estaban frente a la persona que más odiaban en el mundo. Gracias por estar aquí, por favor comenta la letra I, para saber que estás listo y acompáñame a escuchar esta historia hasta el final. El aire en mi oficina estaba pesado. Podía oler la mezcla del perfume carísimo de mi madre, ese Chanel que siempre usaba para aparentar, combinado con el sudor frío del miedo. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana, pero para ellas parecía el fin del mundo. Las ventanas de cristal del piso 50 ofrecían una vista espectacular de toda la Ciudad de México, pero ninguna de las tres mujeres arrodilladas frente a mi escritorio de caoba tenía ánimos para mirar el paisaje. Por favor, se lo ruego, sollozaba mi madre, Carmen, frotándose las manos. Señorita, sabemos que su empresa compró todas nuestras deudas. Mi yerno cometió un error, pero nosotras no sabíamos nada. ¿Nos van a quitar la casa? ¿Nos van a dejar en la calle? Victoria, mi hermana mayor, la que siempre fue la princesa intocable de la familia, tenía la cabeza gacha. Su cabello rubio, siempre tan perfecto, ahora era un desastre enredado. Valeria, la menor, lloraba a moco tendido, abrazando el brazo de mi madre. Señora directora, le prometemos pagar cada centavo, dijo Victoria con la voz quebrada. Solo denos tiempo. No nos quite nuestra vida. Se lo suplicamos. Yo estaba sentada de espaldas a ellas, mirando el tráfico de la avenida Reforma por el ventanal. Sostenía una pluma fuente de plata en mi mano derecha, dándole vueltas lentamente entre mis dedos. Escuchar sus voces después de 5 años me provocaba una sensación extraña en el estómago. No era tristeza. No era lástima. Era una frialdad absoluta, como si mis venas estuvieran llenas de hielo. Giré la silla lentamente. El cuero rechinó en el silencio de la oficina. Cuando quedé frente a ellas, el tiempo pareció detenerse. Doña Carmen levantó la vista, con los ojos rojos y suplicantes, pero su expresión cambió en un microsegundo. Su mandíbula cayó. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Victoria abrió los ojos desmesuradamente y se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito. Valeria simplemente dejó de llorar, paralizada, mirándome como si estuviera viendo a un fantasma. Gabriela, susurró mi madre. Su voz apenas era un hilo, rasposa y llena de incredulidad. Buenos días, doña Carmen, respondí con un tono de voz tan calmado y plano que hasta a mí me sorprendió. Veo que finalmente decidieron venir a arreglar sus asuntos financieros con GIA Holdings. No. No puede ser, tartamudeó Victoria, intentando ponerse de pie, pero sus rodillas le fallaron y volvió a caer al piso. Tú eres una muerta de hambre, tú no puedes ser la dueña de todo esto. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, y las miré fijamente. No había una gota de compasión en mi rostro. Las vueltas que da la vida, ¿verdad?, dije, esbozando una sonrisa a medias que no llegó a mis ojos. La última vez que vi a mi querida familia, me estaban echando a patadas a la calle bajo una tormenta, llamándome ladrona y parásito. Y ahora, miren dónde estamos. Ustedes en el suelo, llorando por sus lujos vacíos, y yo, con sus vidas enteras en una carpeta de papel manila. Mi madre intentó recomponerse. Su instinto de manipulación siempre fue más rápido que su vergüenza. Forzó una sonrisa temblorosa, intentando levantarse. Hija, mi niña, dijo, estirando una mano hacia mí. Sabía que eras tú. Siempre supe que ibas a llegar lejos. Por Dios, somos tu familia. Tienes que ayudarnos. Di un golpe seco en el escritorio con la palma de mi mano. El sonido resonó como un disparo en la oficina.
Las tres dieron un respingo. No te atrevas a llamarme hija, mi voz cortó el aire como una navaja. Tú perdiste ese derecho hace 5 años. Para que entiendan cómo llegamos a este momento, a esta oficina, y por qué mi propia madre estaba de rodillas frente a mí, tenemos que regresar el tiempo. Tenemos que volver a la noche que destruyó todo lo que yo creía que era una familia. 5 años atrás, yo tenía 27 años y vivía en la casa de mi madre en Las Lomas, un barrio de ricos en la ciudad. Pero no se confundan, yo no vivía como una hija. Yo era el cajero automático y la sirvienta de la casa. Desde el funeral de mi padre, las cosas en la familia se habían ido al diablo. Mi padre era el único que ponía límites, y cuando un infarto se lo llevó, mi madre y mis hermanas se desataron. Esa noche era la fiesta de compromiso de Victoria. Iba a casarse con Marcos, un tipo de familia adinerada que, irónicamente, había sido mi novio en la universidad antes de que Victoria decidiera que lo quería para ella y mi madre lo arreglara todo a mis espaldas. La casa estaba llena de flores importadas, meseros de guante blanco y música en vivo. Yo llevaba puesto un vestido viejo, color gris, el único decente que tenía. No estaba ahí para celebrar. Mi madre me había ordenado quedarme en la cocina revisando que los bocadillos salieran a tiempo. No quiero que avergüences a tu hermana frente a sus nuevos suegros, me había dicho esa tarde. A mitad de la noche, un grito histérico rasgó la música de jazz. Era mi madre. Salí de la cocina corriendo y la vi parada en medio de la sala principal, llorando exageradamente y agarrándose el pecho. Mi collar. El collar de diamantes de la abuela, gritaba doña Carmen, fingiendo un ataque de pánico. Subí a mi cuarto a retocarme y ya no está en el cajón. Alguien se lo robó. El silencio cayó sobre los invitados. Victoria empezó a llorar, diciendo que su noche estaba arruinada. Marcos consolaba a mi hermana. De repente, Valeria, la menor, me señaló con el dedo desde la escalera. Fue Gabriela, gritó Valeria, con una sonrisa venenosa en los labios que nadie más pareció notar. Yo la vi subir hace rato. Seguro ella lo agarró por envidia. ¿De qué hablas? Yo no he salido de la cocina, respondí, sintiendo que la sangre se me subía a la cabeza. Pero mi madre no me dejó terminar. Caminó hacia mí con pasos furiosos. Sube a su cuarto ahora mismo, Valeria. Revisa todo, ordenó. Valeria corrió escaleras arriba y, sorpresa, bajó 5 minutos después sosteniendo el collar de diamantes brillante en su mano. Estaba escondido debajo de su colchón, anunció triunfante. Los murmullos de los invitados llenaron la sala. Me miraban con asco. Yo estaba paralizada. Volteé a ver a mi madre. Vi en sus ojos una frialdad calculadora. En ese instante lo entendí todo. Mi madre tenía deudas de juego. Había perdido muchísimo dinero en los casinos clandestinos. Ella misma había escondido el collar en mi cuarto para cobrar el seguro y culparme a mí, para no manchar el nombre de la familia. Y de paso, había usado todo mi college fund, los ahorros de toda mi vida, para pagar la maldita fiesta de Victoria. Mamá, tú sabes que yo no fui, le dije, con la voz temblando, acercándome a ella. Tú lo pusiste ahí. Plaf. El golpe fue tan fuerte que me tiró al suelo. Mi madre me había cruzado la cara con la mano abierta. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi labio partido. Cállate, ladrona mentirosa, gritó mi madre, con la cara roja de furia. Eres la vergüenza de esta familia. Eres un parásito que solo sabe vivir de nosotros. Siempre supe que no servías para nada. Me levanté del suelo, tocándome el labio. Miré a mi alrededor. Mi tía Lourdes, la hermana de mi madre, estaba ahí. Ella sabía la verdad sobre las deudas, pero miró hacia el piso, cobarde, prefiriendo callar. Marcos me miraba con lástima mezclada con desprecio. «Lárgate», gritó doña Carmen, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia la puerta principal. «Lárgate de mi casa y no vuelvas nunca. Para mí estás muerta». «Mamá, está empezando una tormenta, no tengo a dónde ir, no tengo dinero», supliqué, mientras ella abría la pesada puerta de roble.
que te mueras de hambre en la calle. Lárgate, parásito. Victoria se acercó y con un tirón violento rasgó la manga de mi vestido gris. Ni siquiera la ropa que traes te pertenece, me susurró con odio. Mi madre me dio un empujón fuerte por la espalda. Caí de rodillas sobre la banqueta fría. La puerta se cerró de un golpe a mis espaldas, dejando el sonido de la cerradura bloqueándose. Afuera, el cielo de la Ciudad de México se rompió, y una lluvia torrencial y helada empezó a caer sobre mi cuerpo herido. La lluvia no era una llovizna cualquiera, era una de esas tormentas furiosas de septiembre que inundan las calles de la ciudad en minutos. El agua helada me empapó hasta los huesos casi al instante. Mi vestido gris, ahora roto de la manga, se pegaba a mi piel temblorosa. No traía chamarra, no traía bolsa, no tenía ni un solo peso en los bolsillos. Solo tenía los zapatos viejos que llevaba puestos y el sabor de mi propia sangre en la boca. Caminé sin rumbo fijo por las calles oscuras de las lomas. Las farolas parpadeaban, arrojando sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento mojado. Cada coche que pasaba me salpicaba agua sucia, pero yo apenas lo sentía. Estaba en estado de shock. Mi mente repetía las palabras de mi madre una y otra vez: lárgate, parásito. Para mí estás muerta. ¿Cómo era posible que la mujer que me dio la vida fuera capaz de hacer algo así? Me culpó de robo para tapar sus propios vicios. Me usó de chivo expiatorio frente a toda la sociedad que tanto idolatraba. Llegué a una parada de autobús en Avenida Reforma. Me acurruqué en la pequeña banca de metal, temblando incontrolablemente. Mis labios estaban morados por el frío. La ciudad rugía a mi alrededor, indiferente a mi existencia. Sentí que me iba a morir ahí mismo. La fiebre empezó a subir. Cerré los ojos y por un momento, quise rendirme. Quise dejar que el frío me llevara y terminar con este dolor agudo en el pecho. Pero entonces, algo hizo clic dentro de mí. Una chispa de rabia pura y ardiente. Abrí los ojos. La lluvia seguía cayendo, pero mi visión se aclaró. No me iba a morir. No les iba a dar el gusto. Me di cuenta de que la familia no se trata de sangre, se trata de lealtad, y ellos nunca tuvieron un gramo de lealtad hacia mí. Esa noche, la Gabriela débil y sumisa, la hija obediente, murió en esa banqueta. Cuando amaneció, el sol salió tímidamente entre las nubes grises. Yo estaba empapada, sucia, con fiebre y un labio hinchado. Me levanté tambaleándome. Empecé a caminar hacia la zona financiera. Necesitaba trabajo. Necesitaba sobrevivir. Entré al primer edificio enorme de cristal que vi. Era un corporativo imponente. El guardia de seguridad me miró con asco y quiso sacarme, pero me aferré a la puerta. Por favor, solo necesito trabajo. Limpio baños, barro pisos, lo que sea. Necesito hablar con el de recursos humanos, le rogué, casi sin voz. El destino o Dios movió sus hilos en ese momento. Una mujer bajaba por las escaleras eléctricas del vestíbulo. Era Elena, la dueña del conglomerado financiero. Una mujer de hierro, de unos 50 años, vestida con un traje sastre impecable. Vio la escena, se acercó, me miró de arriba a abajo con sus ojos afilados como cuchillos. No sintió lástima, sintió curiosidad por la desesperación en mis ojos. ¿Por qué debería contratar a alguien que parece que acaba de salir del basurero?, me preguntó Elena, cruzándose de brazos. Tragué saliva, ignorando el dolor en mi garganta. Porque trabajaré más duro que cualquiera en este edificio. Póngame el salary más bajo que la ley permita. Solo necesito dinero para comer y un lugar para lavarme la cara. Le prometo que mi trabajo hablará por mí. Elena me sostuvo la mirada por largos segundos. Llévala con el jefe de mantenimiento, le ordenó al guardia. Que empiece limpiando los sótanos. Un error y se va a la calle. Ese fue mi comienzo. Me dieron un uniforme azul que me quedaba grande, una escoba y un carrito de limpieza. Dormía en un cuarto de servicio minúsculo que me rentaba una señora en un barrio popular muy lejos de ahí, comía frijoles enlatados y trabajaba 14 horas diarias sin quejarme.
Mis manos se llenaron de callos por los químicos de limpieza, pero mi mente nunca dejó de funcionar. Observaba todo. Escuchaba a los ejecutivos hablar. Leía los papeles que tiraban a la basura. Mi cuerpo estaba en el sótano, pero mi cabeza ya estaba planeando cómo llegar a la cima. Pasaron 2 meses. Yo me había convertido en una sombra dentro de la empresa de Elena. Llegaba antes de que saliera el sol y me iba cuando ya no quedaba nadie. Limpiaba los pisos hasta que brillaban, vaciaba los basureros y ordenaba las salas de juntas. Pero no me limitaba a eso. Tengo que admitir algo, siempre tuve una mente brillante para los números. Mi padre me enseñó contabilidad cuando era niña. Mientras mi madre gastaba en ropa, él y yo pasábamos horas viendo balances financieros en su pequeño despacho. Cuando limpiaba, siempre recogía los documentos triturados o mal impresos de los botes de basura de los analistas financieros y los leía en mis pocos descansos. Una noche, cerca de las 10, estaba aspirando la oficina principal del director de inversiones. En su papelera, encontré un reporte financiero que había sido desechado a medias. Era de uno de los clientes más grandes de la empresa. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en el escritorio, y empecé a leer los números bajo la luz tenue de mi linterna. Algo no cuadraba. Las proyecciones de riesgo en el portafolio de bienes raíces estaban infladas, pero los retornos estaban calculados con una tasa de interés incorrecta. Había un agujero. Un agujero negro masivo. Estaban a punto de aprobar una inversión que le costaría a la empresa de Elena más de $5 millones, en pérdidas en menos de un año. Los expertos, los tipos con trajes de diseñador y maestrías carísimas, no lo habían visto porque estaban cegados por el rendimiento a corto plazo. Saqué un bolígrafo gastado de mi bolsillo y empecé a hacer cálculos rápidos en el reverso del reporte. Mi corazón latía con fuerza. Estaba segura. A la mañana siguiente, esperé en el pasillo del piso ejecutivo, agarrada fuerte a mi carrito de limpieza. A las 8 en punto, Elena salió del elevador privado. Caminaba rápido, leyendo correos en su celular. Me atravesé en su camino. El guardaespaldas hizo el amague de apartarme, pero no me moví. Señora Elena, disculpe. Necesito 2 minutos de su tiempo. Es sobre la cuenta del proyecto Alta Vista, le dije rápido, sintiendo que las manos me sudaban. Elena se detuvo en seco. Me miró con el ceño fruncido. Tú eres la muchacha de limpieza. ¿Cómo sabes del proyecto Alta Vista? Ese nombre es confidencial. Estaba en la basura del señor Ramírez, respondí, sacando el papel arrugado de mi mandil y extendiéndoselo. Van a perder 5 millones. El modelo de riesgo está usando la tasa TIE del año pasado, no la actual proyectada. Además, los costos ocultos en el fideicomiso no se han restado del margen neto. Si firman esto hoy al mediodía, el dinero se esfuma. Elena tomó el papel con desconfianza. Bajó la vista y empezó a revisar mis cálculos hechos a mano. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro. El silencio en el pasillo era denso. Vi cómo la expresión de su rostro cambiaba de la molestia a la absoluta estupefacción. Levantó la vista y me perforó con la mirada. ¿Tú hiciste estos cálculos? ¿A mano?, preguntó, con un tono de voz peligroso. Sí, señora. Ramírez tiene 2 maestrías en finanzas y tú tienes una escoba en la mano. ¿Me estás diciendo que él es un idiota y tú un genio? Le estoy diciendo que los números no mienten, señora Elena. Y el señor Ramírez sí. Elena no dijo nada durante un largo minuto. Luego se dio la vuelta hacia su guardaespaldas. Cancela la firma del contrato Alta Vista. Llama a auditoría interna inmediatamente. Y dile a Ramírez que empaque sus cosas. Está despedido. Se giró hacia mí. Su rostro seguía serio, pero había un brillo nuevo en sus ojos. Suelta esa escoba, Gabriela. Ve a lavarte y preséntate en Recursos Humanos. Tienes una promotion. A partir de hoy eres mi analista junior. Y si te equivocas una sola vez, te regreso al sótano. Ese día, mi vida cambió.
Elena no me regaló nada, me dio la oportunidad que mi propia familia me había negado, y la agarré con uñas y dientes. Los siguientes 3 años fueron un torbellino. Aprendí a moverme en el mundo de los tiburones. Elena fue dura, a veces implacable, pero fue justa. Me enseñó a negociar, a leer a la gente y a destruir financieramente a quien intentara engañarme. Dejé de ser la niña asustada que temblaba bajo la lluvia para convertirme en una mujer que no le temía a nada. Trabajaba codo a codo con mi lawyer, Alejandro, un abogado brillante y despiadado que Elena me asignó para manejar mis propios contratos. Alejandro se convirtió en mi confidente, mi única mano derecha. Juntos, empezamos a invertir mi dinero. Todo lo que ganaba en bonos, lo multiplicábamos comprando deuda de empresas al borde de la quiebra, reestructurándolas y vendiéndolas por el triple. Así nació mi propia firma de inversiones, manejada desde las sombras, GIA Holdings. Nadie sabía que yo era la dueña. Ante el mundo, Gabriela seguía siendo una perdedora desaparecida. Sin embargo, aunque mi cuenta bancaria crecía, había algo que no podía soltar, mi familia. O más bien, la sed de ver cómo se destruían solos. A veces, a las 2 de la mañana, desde mi nuevo departamento en Polanco, abría una cuenta falsa de Facebook y me metía a revisar los perfiles de Victoria, Valeria y mi madre. Sus redes sociales eran un circo de falsedad. Victoria subía fotos en yates alquilados, presumiendo viajes a Europa con Marcos, hasta que él la dejó. Y luego rápidamente se casó con Arturo, un tipo fanfarrón que se creía millonario. Mi madre publicaba fotos en clubes de campo, siempre luciendo joyas, probablemente falsas o empeñadas, y escribiendo frases como bendecida o la familia es lo primero. Me daba asco. Yo sabía la verdad. Sabía que la supuesta inheritance que Arturo pregonaba a los 4 vientos era una farsa. Alejandro me había investigado el historial del tipo, estaba hasta el cuello de deudas. Estaban viviendo en un castillo de arena, gastando dinero que no tenían para mantener las apariencias. Una tarde, mientras revisaba unos reportes con Alejandro en mi oficina, él me pasó una carpeta roja. «Gaby, tengo información que te va a interesar», dijo Alejandro, acomodándose los lentes. «El esposo de tu hermana Victoria, Arturo, está operando un esquema Ponzi. Una estafa piramidal clásica. Está tomando dinero de nuevos inversores para pagarle a los viejos, y usando el sobrante para mantener el estilo de vida de tu familia». Tomé la carpeta y leí los documentos. Era un desastre absoluto. Arturo era un idiota arrogante. Había falsificado firmas y garantías. «Es cuestión de meses para que esto explote y vayan todos a la cárcel», comentó Alejandro, cruzando las piernas. Sonreí lentamente. Una sonrisa fría, sin alegría. «No quiero que solo explote, Alejandro. Quiero ser yo quien encienda la mecha y los vea arder. Quiero ser la dueña de sus deudas cuando el polvo se asiente». Alejandro me devolvió la sonrisa. Sabía exactamente qué hacer. Estábamos a punto de tejer la red, pero para que cayeran redonditos, necesitaba asegurarme de que mi familia estuviera completamente ciega de soberbia. Necesitaba que creyeran que yo seguía siendo una miserable a la que podían pisotear. Para lograr mi plan, necesitaba un puente de comunicación con ellos. Alguien que llevara información, pero información falsa. Y el destino, siempre tan irónico, me mandó exactamente lo que ocupaba. Un día, recibí un mensaje en mi número de teléfono personal, el cual casi nadie tenía. Era Clara, mi prima por parte de mi padre. Siempre fue una hipócrita de primera, una víbora que le encantaba llevar chismes a mi madre. «Hola, prima. ¿Cuánto tiempo? Gaby, soñé contigo y me quedé preocupada. ¿Cómo andas? Hay que platicar, te invito a un café». Sabía perfectamente por qué me buscaba. La familia de mi madre estaba empezando a sentir el agua en el cuello por la falta de dinero, y mandaban a Clara a husmear para ver si, por alguna casualidad, a mí me estaba yendo bien y podían sacarme algo de lana. Le contesté aceptando vernos, pero elegí el lugar, una fonda barata y mugrienta en las afueras de la ciudad, muy lejos de los lugares donde suelo moverme ahora. Para la cita, me preparé como si fuera a grabar una película.
Saqué la ropa más vieja y desteñida que tenía guardada. Me despeiné el cabello. No me puse una gota de maquillaje y me pinté unas ligeras ojeras grises debajo de los ojos. Cuando llegué a la fonda, Clara ya estaba ahí, viéndolo todo con cara de asco, limpiando la mesa de plástico con una servilleta. «¡Ay, Gaby! Mírate nada más», dijo Clara, ocultando una sonrisa maliciosa al ver mi aspecto deplorable. «¿Te ves cansadita, prima?» Me senté encorvada, mirando al plato vacío. «Es difícil», Clara le dije, forzando una voz temblorosa, casi llorosa. «He tenido muy mala suerte. Trabajo limpiando cuartos en un hotel de paso. Apenas me alcanza para comer. Tengo deudas, la renta me está ahorcando. Estaba esperando que mi mamá, no sé, me perdonara y me dejara volver un tiempo a la casa». Los ojos de Clara brillaron con triunfo. Era exactamente lo que quería escuchar. «Híjole, prima, no inventes, qué pena. Pero ya sabes cómo es mi tía Carmen. Sigue muy enojada por lo del collar. Dice que fuiste una malagradecida. Dudo mucho que te reciba. Y bueno, Victoria y Arturo están en la cima, viajando y haciendo negocios millonarios. No creo que quieran relacionarse con alguien en tu situación». «Lo entiendo», susurré, bajando la cabeza para esconder mi sonrisa maquiavélica. «Por favor, no les digas que me viste así. Me da mucha vergüenza». «Ay, claro que no, prima. Tu secreto está a salvo conmigo». «Mentira». Esa misma tarde, Alejandro me mostró la transcripción de una llamada telefónica que habíamos interceptado legalmente a través de uno de nuestros contactos de seguridad. Clara había llamado a mi madre de inmediato. Escuchar la voz de doña Carmen en esa grabación me revolvió el estómago, pero también me dio la gasolina que necesitaba. ¿Limpiando cuartos? Ja, ja, ja. «Ay, Clara, me hiciste el día», se escuchaba decir a mi madre, riéndose a carcajadas. «Se lo merece. Esa parásito siempre fue una inútil. Qué bueno que la eché a la calle. Le mandó un castigo divino. En fin, no tenemos tiempo de pensar en basuras, mañana Arturo cierra un trato grandísimo y vamos a celebrar a lo grande en la mansión». Estaban ciegos. Su arrogancia era tan grande que ni siquiera sospechaban que el piso bajo sus pies estaba a punto de desmoronarse. Al creer que yo estaba hundida en la miseria, bajaron todas sus defensas. Y fue entonces cuando Arturo cometió el error más grande de su patética vida. Arturo estaba desesperado. El esquema Ponzi que manejaba necesitaba una inyección de capital urgente o sus inversionistas empezarían a denunciarlo por fraude. Los bancos tradicionales ya le habían cerrado las puertas porque su historial crediticio era basura. Entonces, desesperado y sudando frío, buscó prestamistas de alto riesgo en el mercado privado. ¿Adivinen a qué puerta tocó? Exacto. A Heia Holdings. La empresa donde la CEO era un fantasma y los contratos los manejaba un abogado que no conocía la piedad. Recuerdo el día que Alejandro entró a mi oficina con una sonrisa que parecía la de un depredador. «Tenemos a la mosca en la telaraña», Gaby me dijo, tirando un grueso expediente sobre mi escritorio. «Arturo solicitó un préstamo de $2 millones a nuestro fondo. Dice que es para expandir operaciones inmobiliarias». Revisé los papeles. «¿Qué ofreció como garantía?», pregunté, leyendo rápidamente. «Ah, ahí viene lo mejor. Como él no tiene nada a su nombre, logró convencer a tu madre de que pusiera su preciada mansión en Las Lomas como aval. Falsificó un par de valuaciones para inflar el precio, pero sí, la escritura original de la casa de tu madre está en ese paquete. Y no solo eso, firmaron un pagaré solidario. Doña Carmen, Victoria y Arturo. Si Arturo no paga, nos quedamos con todo. Hasta con los muebles». Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. La ciudad entera parecía pequeña desde aquí arriba. Durante años había esperado este momento. Había imaginado cómo sería arrancarles esa fachada de superioridad que tanto defendían. «Aprueba el préstamo», Alejandro ordené, girándome hacia él con los ojos fríos. «Dales el dinero». «¿Estás segura?».
Sabes que no van a pagar ni el primer mes. Se van a gastar la lana tapando agujeros y comprando tonterías para aparentar. Esa es exactamente la idea. Dales el dinero con las cláusulas más estrictas que la ley permita. Interés moratorio altísimo y cobro inmediato ante el primer incumplimiento. Que firmen su propia sentencia de muerte. Y así lo hicimos. Arturo celebró como si hubiera ganado la lotería. Le creyeron a su propia mentira. Con nuestro dinero, pagaron a algunos inversores enojados y el resto se lo gastaron en lujos estúpidos. Mi madre organizó una fiesta de agradecimiento para celebrar el genio de los negocios de su yerno. Compraron camionetas nuevas del año. Victoria se la pasaba presumiendo bolsos de diseñador en redes sociales. Pasó el primer mes. No pagaron. Pasó el segundo mes. Silencio absoluto. Al tercer mes, el plazo de gracia del contrato expiró automáticamente. Alejandro entró a mi oficina con el contrato sellado en rojo. Incumplimiento total, decía en letras grandes. Es la hora, jefa. ¿Doy la orden?, preguntó Alejandro, listo para soltar a los perros. Hazlo. Destrúyelos. Quítales hasta el aire que respiran. La bomba no explotó en silencio, explotó frente a toda la alta sociedad que mi madre tanto idolatraba. Era sábado por la tarde. Doña Carmen había organizado una fiesta de té en los jardines de la mansión. Había invitado a todas sus amigas estiradas, a los políticos locales y a los empresarios que aún creían en la mentira de Arturo. Había champaña, músicos tocando el violín y meseros paseando con bandejas de plata. Yo no estuve ahí en persona, claro. No iba a arruinar la sorpresa. Pero tenía a uno de mis investigadores privados grabando todo desde una camioneta estacionada enfrente, transmitiéndolo en vivo a la pantalla de mi oficina. Alejandro y yo mirábamos con atención. En la pantalla se veía a mi madre riendo a carcajadas con sus amigas, levantando su copa de champaña. Victoria estaba presumiendo su estúpido reloj de oro. Todo era risas y pretensión. De pronto, el caos. 4 patrullas de la policía estatal y 2 vehículos sin placas de la fiscalía frenaron en seco frente a los portones de hierro forjado. Las sirenas no sonaban, pero las torretas rojas y azules brillaban de manera amenazante. Varios agentes armados y hombres de traje bajaron de los vehículos. Los músicos dejaron de tocar de golpe. Las invitadas se quedaron congeladas, con las copas a medio camino de sus bocas. En el vídeo vi a Arturo ponerse pálido como un muerto. Intentó escabullirse por la puerta trasera de la cocina, pero 2 agentes ya habían rodeado la casa. Un fiscal se acercó al centro del jardín con una orden judicial en la mano. ¿Arturo Vallejo?, preguntó el fiscal con voz fuerte. Tiene una orden de aprehensión en su contra por fraude continuado y lavado de dinero. Queda usted bajo arresto. Arturo fue arrojado al suelo frente a las mesas elegantes. Le pusieron las esposas mientras él lloraba como un niño chiquito, gritando que era un error. Victoria empezó a gritar histéricamente, perdiendo todo el glamour. ¡Suéltenlo! No saben con quién se meten, chillaba mi hermana, agarrando a un policía del brazo, pero la hicieron a un lado. Arturo, diles que es mentira. Diles. Pero el fiscal no había terminado. Sacó otro documento grueso de su portafolios. Señora Carmen Solís, dijo el hombre, dirigiéndose a mi madre, que estaba agarrándose el pecho, a punto de desmayarse. Como usted es aval solidario en los préstamos incumplidos de GIA Holdings, esta propiedad y todas las cuentas bancarias asociadas han sido embargadas preventivamente. Nadie puede sacar nada de valor de esta casa. Tienen 72 horas para desalojar. El silencio que siguió fue sepulcral. Las amigas de mi madre, esas que minutos antes la adulaban, empezaron a murmurar entre ellas, alejándose rápidamente, como si mi madre tuviera una enfermedad contagiosa. El escándalo público, la humillación ante sus pares, eso era peor que la muerte para doña Carmen. En la pantalla, Victoria se giró hacia Arturo mientras se lo llevaban a la patrulla. «Me arruinaste», le gritó Victoria, golpeando el cofre de la patrulla.
Te voy a pedir el divorce. Te voy a quitar la custody de los niños, maldito estafador. Mi madre cayó de rodillas al pasto perfectamente cortado, llorando a gritos, viendo cómo la policía ponía sellos de embargado en las puertas principales de su amada mansión. Su castillo de naipes se había derrumbado en menos de 10 minutos. Apagué la pantalla de mi oficina. Alejandro me miró, impresionado. Eso fue brutal. Eso, Alejandro, es solo el aperitivo, contesté, acomodando mis papeles. Ahora, cuando se den cuenta de que el banco no los puede salvar y que su única esperanza es rogarle de rodillas al dueño de Heia Holdings, van a venir arrastrándose a mí. Y entonces, cobraré mi verdadera venganza. El lunes por la mañana, mientras revisaba los reportes financieros del trimestre, mi teléfono personal empezó a vibrar sobre el escritorio de Caoba. Era un número desconocido. En mi posición actual, muy pocas personas tienen acceso a esa línea directa. Mi primer instinto fue presionar el botón rojo y seguir con mi café, pero algo en el fondo de mi estómago, una intuición fría y aguda, me dijo que contestara. Deslicé el dedo por la pantalla y activé el altavoz. El silencio llenó mi oficina por unos segundos, seguido de una respiración agitada, casi asmática. ¿Bueno? Dije, con un tono neutro. Del otro lado de la línea, escuché un sollozo nasal y luego una voz temblorosa que hizo que la sangre me hirviera instantáneamente. Era mi tía Lourdes, la hermana mayor de mi madre. La misma mujer que, 5 años atrás, se quedó parada en la sala de estar, mirando fijamente la alfombra mientras mi madre me cruzaba la cara de una bofetada y me pateaba a la calle, bajo la lluvia. Gabriela, mija, ¿eres tú? Por favor, por lo que más quieras, dime que eres tú, lloriqueaba Lourdes. No respondí de inmediato. Levanté la mirada hacia Alejandro, mi lawyer de confianza, que estaba sentado frente a mí revisando unos contratos de bienes raíces. Le hice una seña rápida con la mano. Alejandro, que me conoce mejor que nadie, entendió al instante. Abrió su computadora portátil y activó el software de grabación de llamadas que usamos para asuntos legales de la empresa. Asintió con la cabeza. Estábamos grabando. ¿Qué quieres, Lourdes? Respondí finalmente. Mi voz sonó tan fría y metálica que la temperatura de la habitación pareció descender de golpe. ¡Ay, Gaby, gracias a Dios! ¡Estás viva!, exclamó con un tono de alivio falso que me provocó náuseas. Mija, la familia está completamente destrozada. Es una tragedia, un infierno lo que estamos viviendo. Arturo está en la cárcel, no lo dejan salir bajo fianza. A tu pobre mamá le embargaron la casa el fin de semana frente a todos sus invitados. Los bancos nos cerraron las puertas. ¿Nos enteramos por pura casualidad? Don Ernesto, el banquero de toda la vida de la familia, se le salió decirme que a ti te está yendo muy bien. Me dijo que eres una ejecutiva de alto nivel, que manejas cuentas millonarias. Tu prima Clara me había dicho que estabas limpiando cuartos de hotel, pero ya veo que era pura envidia de su parte. Mija, tienes que ayudarnos. Tu madre no come, no duerme, se la pasa llorando. Se va a morir de un infarto si nos quitan la mansión definitivamente. Tienes que usar tus influencias, tienes que prestarnos dinero para frenar el embargo. Me recargué lentamente en el respaldo de mi silla. La audacia, el descaro absoluto de esta mujer era algo digno de estudio psiquiátrico. Venía a exigirme ayuda apelando a un vínculo familiar que ellas mismas habían asesinado a sangre fría. ¿Ayudar a la mujer que me acusó de ladrona frente a toda la Ciudad de México? Le pregunté, manteniendo una calma perfecta, sin alterar el volumen de mi voz. ¿Ayudar a la mujer que me deseó la muerte por hambre en la banqueta? Lourdes empezó a llorar más fuerte, un llanto patético, ruidoso y lleno de mucosidad, intentando apelar a la lástima. Gaby, por favor, tienes que entender la situación de tu madre en ese entonces. Ella estaba desesperada, fuera de sí. Los agiotistas de los casinos la tenían amenazada de muerte por sus deudas de juego. Eran hombres peligrosos. Ella no quería hacerte daño a ti, te lo juro por la memoria de tu padre. Pero necesitaba cobrar el seguro de ese collar de diamantes para pagarles y que no nos mataran a todos.
Ella misma lo escondió debajo de tu colchón, yo lo sé. Yo la vi entrar a tu cuarto con el collar en la mano antes de que empezara el escándalo en la fiesta. Pero lo hizo por el bien de la familia, para salvarnos. Tienes que perdonarla, Gabriela. Tienes que tener un corazón noble. El silencio en mi oficina fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Alejandro me miró con los ojos abiertos de par en par y una sonrisa afilada asomándose en sus labios. Acabábamos de conseguir la confesión perfecta. La pieza clave, dorada y definitiva que me faltaba para destruir el último fragmento de mentira que sostenía la arrogancia de Doña Carmen. Lourdes, le dije lentamente, saboreando cada sílaba, asegurándome de que mi tono fuera tan cortante como un bisturí. Me viste sangrar. Viste cómo Victoria me rompía el vestido. Me escuchaste suplicar en el piso mientras la tormenta empezaba a caer. Sabías perfectamente que yo era inocente, que tu hermana me estaba usando de carne de cañón. Y preferiste callar. Elegiste proteger las apariencias y el estatus de tu patética hermana por encima de la vida de tu propia sobrina. Yo tenía miedo, Gaby, entiende, intentó interrumpir. Cállate. Alcé la voz, solo un poco, pero fue suficiente para que Lourdes guardara silencio. Tu silencio de esa noche me mató. La sobrina sumisa y obediente con la que crees estar hablando murió de frío en esa tormenta hace 5 años. No tengo madre, no tengo hermanas y desde luego no tengo tías. Esta es la última vez que te atreves a marcar a este número. Presioné el botón rojo y corté la llamada. El cuarto volvió a quedar en un silencio pesado. Alejandro detuvo la grabación en su computadora, guardó el archivo y levantó la vista hacia mí. Tenemos el arma letal, jefa, me dijo, frotándose las manos. Esa confesión es oro puro. No solo confirma el fraude al seguro que tu madre cometió, sino que demuestra que todo fue planeado. Guarda ese audio en 3 servidores diferentes, Alejandro, le ordené, levantándome para caminar hacia el ventanal. Lo vamos a usar muy pronto. El jaque mate está a la vuelta de la esquina. Mientras yo afilaba la guillotina en mi oficina del piso 50, mi madre y mis hermanas estaban viviendo un verdadero infierno terrenal. Y lo sé con lujo de detalle porque mis investigadores privados me entregaban reportes diarios de cada uno de sus movimientos. Era fascinante y repulsivo al mismo tiempo ver cómo unas personas que se creían la realeza intocable se convertían en ratas acorraladas en un laberinto en llamas. Después del escandaloso arresto en la fiesta de té, la vida de Victoria se convirtió en un manicomio. En uno de los reportes, mi investigador detalló una llamada que Victoria tuvo con Arturo, quien ya estaba usando el uniforme naranja en el reclusorio. Victoria gritaba tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía por alteración del orden. Exigía el divorcio inmediato. Le gritaba a Arturo que le había arruinado la juventud, que iba a pelear la custody de los niños, lo cual era completamente ridículo porque la muy cínica ni siquiera tenía hijos, pero en su histeria ya estaba repitiendo diálogos de telenovela para ver cómo podía sacarle una pensión alimenticia a un hombre que iba a pasar la próxima década en una celda por fraude. Su cuento de hadas de lujos, sus viajes a París y su esperada inheritance se habían esfumado en el aire. Doña Carmen, por su parte, demostró que la desesperación no tiene límites ni dignidad. Al ver que sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas y las cuentas congeladas, intentó vender sus joyas a escondidas para conseguir efectivo rápido y pagarle a un abogado. Fue a una casa de empeño de lujo en Polanco, creyéndose muy astuta. Pero descubrió por las malas su propia mentira. El valuador tomó los collares y anillos que mi madre presumía en sus fiestas, los examinó bajo la lupa y se los devolvió con una sonrisa de lástima. La mitad de los diamantes eran circonias baratas, cristal cortado y falsificaciones que ella misma había comprado en mercados negros para aparentar riqueza ante sus amigas. Humillada en la casa de empeño, intentó buscar ayuda con sus supuestas amistades incondicionales. Llamó a Silvia, su amiga del alma, su compañera de club de golf. Silvia no solo no le contestó, sino que le mandó un mensaje de texto que mi investigador logró interceptar. Carmen, por favor deja de buscarme. Mi esposo no quiere que nos relacionemos con familias de criminales. Qué vergüenza lo de tu yerno.
Adiós. Nadie quería tocar a la familia Solís. Eran leprosos sociales. De repente, la gran y soberbia doña Carmen era una apestada a la que le cerraban las puertas en la cara. Acorralada, asfixiada y con la orden de desalojo legal dándole solo unos días para abandonar la mansión, mi madre hizo lo único que le quedaba en su arsenal de supervivencia. Contrató a un gestor de mala muerte con los últimos pesos que le quedaban para investigar quién diablos era él, dueño de GIA Holdings. Quería saber la identidad del monstruo sin corazón que había comprado su deuda. Había ejecutado el embargo y estaba a punto de dejarlas en la calle. Por supuesto, en los registros públicos de comercio solo aparecía el nombre del fondo de inversión y la dirección de nuestro imponente edificio corporativo de cristal en Reforma. El nombre del CEO estaba protegido por estrictos acuerdos de confidencialidad y abogados de primer nivel. El miércoles por la mañana, la tensión en mi oficina se podía cortar con un cuchillo. La recepcionista del lobby principal me llamó por el intercomunicador. Su voz sonaba un poco alterada. Señorita Gabriela, disculpe que la moleste con esto, pero tengo aquí en la recepción a 3 mujeres haciendo un escándalo tremendo. Dicen llamarse Carmen, Victoria y Valeria Solís. Exigen hablar con el dueño o director general de la empresa inmediatamente. Están llorando, gritando que es una emergencia de vida o muerte y se niegan a moverse de los sillones. ¿Llamo a los guardias de seguridad para que las saquen del edificio? Sentí un latido fuerte y sordo en el centro del pecho. Mi respiración se pausó por un segundo. El momento había llegado. Todas las noches de insomnio, todo el esfuerzo, la humillación y la sed de justicia convergían en este preciso instante. El tablero de ajedrez estaba listo. No, no las saques de ninguna manera, le contesté a la recepcionista, controlando el tono de mi voz para que sonara profesional. Dales pases de visitante y déjalas subir al piso 50. Pero ponlas en la sala de juntas número 3. Y diles que el director general está en una conferencia internacional. Hazlas esperar 1 hora entera antes de avisarme. Dales café negro sin azúcar. Que esperen. Que suden. Que sientan el terror de la incertidumbre. Esa hora de espera fue la más larga y deliciosa de mi vida. Desde las pantallas de circuito cerrado de mi oficina, Alejandro y yo las observábamos. Estaban sentadas en la elegante sala de juntas de paredes de cristal. El aire acondicionado estaba programado a una temperatura bastante fría, 18 grados, y ellas solo llevaban blusas de seda delgadas. Mi madre se frotaba los brazos temblando, con el maquillaje mal aplicado, revelando unas ojeras oscuras que demostraban que no había dormido en días. Victoria mordía sus uñas, arruinando su manicura francesa, mientras Valeria lloraba en silencio, encogida en su silla. Eran la imagen misma de la derrota. Cuando el reloj marcó exactamente los 60 minutos de espera, me levanté. Alisé mi traje sastre negro hecho a la medida, ajusté mi reloj de diseñador en la muñeca y caminé por el pasillo. Alejandro venía detrás de mí, cargando una carpeta negra y su tableta electrónica. Entré a mi oficina principal y me senté en mi silla ejecutiva, girándola para darle la espalda a la puerta de entrada y quedar mirando hacia el ventanal que mostraba la inmensidad de la ciudad. Hazlas pasar, le dije a Alejandro. Escuché la pesada puerta de caoba abrirse con un suave crujido. Luego, el sonido de los tacones titubeantes de las 3 mujeres entrando a mi santuario. Olían a desesperación, a perfume rancio y a miedo. Se pararon a un par de metros de mi escritorio. Disculpe, señor director, empezó a decir mi madre con una voz temblorosa, la voz de un perro apaleado. Sé que no tenemos cita, pero le suplicamos unos minutos de su valioso tiempo. Estamos desesperadas. Mi familia está a punto de perder su único hogar por un malentendido financiero de mi yerno. Dejé que hablara unos segundos más, deleitándome con su tono de súplica. Luego, apoyé mis manos en los reposabrazos de cuero y giré la silla lentamente. Cuando quedé frente a ellas y nuestros ojos se encontraron, el universo entero de esas 3 mujeres implosionó. Fue como si una bomba nuclear hubiera detonado en la oficina. El rostro de doña Carmen perdió cualquier rastro de color, volviéndose del tono de la ceniza.
Sus rodillas fallaron y tuvo que apoyarse en el borde de mi escritorio para no caerse. Victoria abrió la boca en un grito silencioso y cayó de rodillas al piso de mármol. Valeria se quedó paralizada, con los ojos tan desorbitados que parecía que iba a sufrir un derrame cerebral ahí mismo. ¿Gabriela? Susurró mi madre, como si estuviera invocando a un demonio salido del mismísimo infierno. Su voz se quebró a la mitad del nombre. Buenos días, doña Carmen, les dije con una voz tan tranquila y helada que contrastaba violentamente con el caos en sus rostros. Bienvenidas a G.I.A. Holdings. La negación es un mecanismo de defensa increíble. Victoria empezó a sacudir la cabeza frenéticamente. No es posible. Esto es una broma. Tú eres una muerta de hambre. Tú limpiabas baños. Tú no puedes ser la dueña de todo esto. Alguien nos está jugando una maldita broma. Balbuceaba mi hermana mayor, con la saliva escurriendo por la comisura de sus labios. Pero mi madre, siempre la manipuladora maestra, la sobreviviente sin escrúpulos, intentó cambiar su estrategia en un milisegundo. Su cerebro enfermo procesó la información y decidió que la mejor opción era jugar la carta del amor maternal. Forzó una sonrisa asquerosa, torcida por el pánico, y estiró sus manos temblorosas hacia mí. Hija, mi niña hermosa, dijo, dando un paso al frente. Sabía que eras tú. Siempre supe en el fondo de mi corazón que ibas a llegar lejos, que ibas a triunfar. Eres mi sangre. Por Dios, somos tu familia, Gaby. Sabía que este fondo de inversión nos iba a salvar porque mi propia hija estaba detrás de él. Tienes que ayudarnos, mi amor. Tu hermana está sufriendo, yo estoy enferma. Perdónanos por el pasado y sálvanos. Esa palabra. Familia. Escucharla salir de sus labios venenosos me dio tantas náuseas que tuve que apretar los puños debajo del escritorio para no saltar y estrangularla. No te atrevas a llamarme hija, le dije con una rabia fría y controlada, pronunciando cada palabra como un martillazo. Tú perdiste el derecho a usar esa palabra hace 5 años. ¿Familia? Ustedes llaman familia a la persona que humillaron, que golpearon hasta hacerla sangrar y que tiraron a la basura como a un perro para salvar su propio estatus de plástico. Victoria, arrastrándose por el piso, intentó agarrar el borde de mi pantalón. Sus uñas perfectas raspaban el mármol. Gaby, hermanita, te lo suplico, perdóname. Lloraba a gritos, manchando el piso con su rímel barato. Fue culpa de Marcos, fue culpa de Arturo, esos hombres nos engañaron a todas. Nosotras te queremos, siempre te hemos querido. No nos dejes en la calle, no dejes que nos quiten la casa. Valeria se unió al coro de llantos, agarrándose de la falda de mi madre, llorando como una niña pequeña. Pero doña Carmen, viendo que sus lágrimas no funcionaban, intentó recuperar un poco de su falsa dignidad y autoridad de matriarca. Se irguió y me señaló con el dedo. Mira, Gabriela, escúchame bien. Reconozco que las cosas terminaron mal esa noche. Pero si lo piensas fríamente, te hicimos un tremendo favor. Gracias a que te corrimos de esa casa te hiciste fuerte y te superaste. Mírate nada más ahora. Eres una mujer de negocios rica y exitosa. Deberías agradecerme en lugar de juzgarme. Además, nos debes esto. La sangre llama. Y para que lo sepas, yo no tuve la culpa del robo de ese collar de tu abuela. Tú sabes perfectamente que alguien más lo puso en tu cuarto. Yo solo protegí la reputación de mi casa ante los invitados. Levanté la mano derecha para hacerla callar abruptamente. Su cinismo era de proporciones bíblicas. No sentía remordimiento, solo molestia por haber sido descubierta. Alejandro, le dije a mi abogado, sin apartar la mirada de mi madre. Reproduce el archivo número 1. Alejandro, que había estado observando todo con una frialdad profesional, sacó su tableta electrónica, la conectó al sistema de sonido de la oficina y presionó la pantalla. La voz nasal, llorona y angustiada de la tía Lourdes llenó la inmensa oficina a través de las bocinas de alta fidelidad. Gaby, por favor, tienes que entender la situación de tu madre en ese entonces. Ella misma escondió el collar en tu cuarto, yo lo sé.
Yo la vi entrar a tu cuarto con el collar en la mano antes de que empezara el escándalo en la fiesta. Pero lo hizo por el bien de la familia. Alejandro detuvo la reproducción. El eco de la confesión rebotó en los ventanales de cristal. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso, perfecto y destructivo que he escuchado en toda mi vida. Victoria y Valeria dejaron de llorar de golpe. Sus cuerpos se tensaron. Giraron el cuello lentamente, con movimientos casi robóticos, para mirar a su madre. Sus rostros pasaron de la tristeza y el terror a una furia homicida y absoluta. ¿Tú lo hiciste?, gritó Victoria, poniéndose de pie de un salto y empujando violentamente a doña Carmen por los hombros. ¿Tú le destruiste la vida a Gabriela? ¿Tú nos hiciste creer a todos que era una ladrona asquerosa? Hijas, no, escuchen, ella está mintiendo. Intentó defenderse mi madre, retrocediendo aterrada. Por tu maldita culpa estamos aquí rogando por nuestras vidas. Le gritó Valeria, acercándose a ella con los puños apretados, llorando histéricamente. Nos mentiste toda la puta vida. Tú provocaste todo este infierno por tus malditas apuestas. Doña Carmen tropezó con una silla y cayó al suelo. Intentó balbucear excusas, pero no tenía salida. Su imperio de mentiras, de manipulaciones y de apariencias acababa de ser incinerado frente a sus propios ojos, y las llamas las estaban devorando vivas en medio de mi oficina. Me quedé sentada, inmóvil, dejando que el caos se desatara frente a mi escritorio. Las dejé gritarse, insultarse y culparse mutuamente durante varios minutos. Era un espectáculo grotesco pero fascinante. Las mujeres finas y elegantes de las lomas, las que miraban a todos por encima del hombro, ahora parecían bestias salvajes peleando a muerte por un pedazo de carne podrida en el lodo. Victoria empujaba a mi madre, Valeria le gritaba maldiciones. Se estaban destruyendo solas. ¡Silencio!, grité de pronto, poniéndome de pie y golpeando la mesa con ambas manos. Mi voz resonó con tanta fuerza y autoridad que las tres se callaron de inmediato, congelándose en sus posiciones, temblando y jadeando. Victoria, viendo que el barco se hundía, corrió hacia mi escritorio e intentó agarrarme las manos por encima de la madera. «Gaby, escúchame bien», me dijo rápido, con los ojos inyectados en sangre y una desesperación enfermiza. «Echemos a mi mamá a la calle. Métela a la cárcel. Ella se lo merece por lo que te hizo. Es una criminal. Pero nosotras somos tus hermanas de sangre. Nosotras no sabíamos la verdad, fuimos víctimas de sus manipulaciones igual que tú. Déjanos vivir contigo. Yo puedo trabajar para ti, puedo ser tu asistente, tu sirvienta si quieres. Rompo mi relación con Arturo hoy mismo. Valeria y yo te necesitamos, no nos dejes solas». Miré a Victoria de arriba a abajo con un asco tan profundo que me revolvió el estómago. Era increíble. Era igual o incluso peor que mi madre. Estaba dispuesta a vender a la mujer que le dio la vida a la policía con tal de no perder su estilo de vida acomodado y no tener que trabajar en el mundo real. «Ustedes dos me rasgaron el único vestido que tenía esa noche», le contesté, apartando mis manos con brusquedad para que no me tocara. Ustedes dos se rieron a carcajadas mientras yo sangraba en la banqueta. Me llamaron muerta de hambre y disfrutaron cada segundo de mi humillación. Ustedes son exactamente iguales a ella, hechas del mismo molde de podredumbre. No hay un solo gramo de inocencia en ustedes. Caminé lentamente alrededor del enorme escritorio de caoba y me paré justo frente a mi madre, que seguía tirada en el suelo, sollozando con la cara manchada de maquillaje barato. Estaba temblando como una hoja seca, derrotada, rota. Tengo la confesión de Lourdes, tengo los documentos bancarios y tengo las pruebas periciales para meterte a la cárcel federal por fraude. Millonario al seguro, doña Carmen, le dije en voz baja, asegurándome de que mi tono fuera claro y letal, clavándose en su cerebro. Podría hacer una llamada ahora mismo y asegurarme de que pases los últimos 10 años de tu miserable vida durmiendo en una celda de concreto frío, comiendo sobras y sin ver la luz del sol. Mi madre cerró los ojos con fuerza y gruesas lágrimas cayeron por sus mejillas arrugadas. Su labio inferior temblaba sin control.
Hazlo, susurró con voz rasposa, sin atreverse a mirarme. Llama a la policía. Ya no me queda nada. Mi reputación está muerta, mis hijas me odian. Mátame de una vez, Gabriela. Negué con la cabeza lentamente y esbocé una sonrisa fría. No te voy a dar el lujo de ser un mártir. No voy a ensuciar mis propias manos metiendo a mi madre biológica a la cárcel. En nuestra cultura machista y conservadora, la gente hipócrita diría que soy una mala hija por encerrar a mi madre anciana, sin importar lo que ella me haya hecho. Y yo no voy a dejar que tu miseria me convierta en la villana de la historia en los chismes de la sociedad. Tu castigo no será la cárcel. Tu castigo será la vida misma. Caminé de regreso hacia mi escritorio, tomé la carpeta negra de Alejandro y saqué el contrato original de la deuda, el pagaré solidario firmado por Arturo, Victoria y doña Carmen. Lo sostuve en el aire frente a sus ojos y con un movimiento rápido y seco lo rompí a la mitad. Luego lo rompí otra vez y dejé caer los pedazos de papel al suelo. Las tres mujeres dejaron de respirar. Suspiraron y por un segundo increíblemente estúpido, un destello de esperanza cruzó por sus ojos. Creyeron que el acto de romper el contrato significaba que las estaba perdonando la deuda. Rompo esto porque ustedes ya no me deben dinero, les aclaré, destruyendo su esperanza en un milisegundo. El proceso judicial terminó ayer. La casa ya es legalmente mía. El banco ya me transfirió las escrituras definitivas a mi nombre. Es mi propiedad. Y ya tengo planes de remodelación para esa enorme y estúpida mansión de las Lomas. La semana que viene entran las retroexcavadoras. Vamos a tirar la mitad de la casa de la familia Solís para construir un comedor comunitario público y un refugio gratuito para mujeres maltratadas. Las habitaciones donde ustedes guardaban sus vestidos de diseñador ahora tendrán literas para mujeres que huyen de la violencia. Esa casa, por primera vez en su historia, va a servir para algo que no sea alimentar su asqueroso ego. Alejandro dio un paso al frente, con su postura de abogado implacable, y le entregó a cada una un sobre de papel manila amarillo. Lo que tienen en sus manos es la orden de desalojo firmada por un juez, con efecto inmediato e irrevocable, anunció Alejandro con voz fuerte. Tienen exactamente 30 minutos para regresar a la propiedad y sacar sus cosas estrictamente personales. La policía judicial ya está posicionada en la puerta de la casa, junto con un equipo de mis auditores, para asegurarse de que no se lleven ni un solo mueble, ni una sola pintura, ni una sola joya que forme parte del embargo. Solo se llevarán su ropa, zapatos y documentos de identidad. Su tiempo empezó a correr hace 5 minutos. Mi madre dejó caer el sobre al suelo. Volvió a caer de rodillas, emitiendo un grito ahogado, agarrándose el pecho mientras sollozaba con la cara entre las manos. Había perdido su estatus, su dinero, su hogar y su dignidad en un solo movimiento. Victoria pateó una de las sillas de la sala de juntas, maldiciendo a gritos a su marido preso, a su madre mentirosa y a su propia mala suerte. Valeria simplemente se quedó de pie, mirando el vacío con la boca entreabierta, en un estado catatónico total. «Largo de mi oficina», ordené, señalando la pesada puerta de madera con el dedo índice firme. «Y si alguna de ustedes vuelve a intentar contactarme por cualquier medio, no seré yo quien las atienda. Serán mis abogados, y ellos no son tan educados como yo». Presioné el botón de seguridad en mi escritorio. 2 guardias de seguridad privada, hombres altos y fornidos en traje negro, entraron de inmediato. Tomaron a mi madre y a mis hermanas por los brazos sin delicadeza alguna y las escoltaron hacia la salida. Mientras las empujaban hacia los elevadores, las vi arrastrar los pies. Sus espaldas estaban encorvadas. Las reinas de las lomas caminaban con las cabezas gachas, perdiendo para siempre todo lo que creían que las hacía importantes y superiores. Eran, literalmente, nadie. La puerta de mi oficina se cerró con un clic sordo y me quedé completamente sola. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio tenso ni pesado. Era un silencio inmenso, como el que queda después de una guerra. Caminé a paso lento hacia el inmenso ventanal de cristal y apoyé ambas manos en el vidrio frío. Miré hacia abajo. El cielo de la Ciudad de México se había oscurecido rápidamente durante la última hora.
Las nubes grises, densas y pesadas, habían cubierto el sol. Una de esas tormentas furiosas de septiembre estaba a punto de reventar sobre el asfalto. Desde mis 50 pisos de altura, el mundo parecía un hormiguero. Minutos después, vi salir a 3 figuras diminutas por la puerta giratoria del lobby del edificio. Eran mi madre y mis hermanas. Y entonces, como si el mismísimo cielo tuviera un sentido del humor retorcido y poético, la tormenta estalló. La lluvia empezó a caer a cántaros. Un diluvio helado, violento e implacable golpeó la ciudad. Vi a las 3 figuras correr torpemente buscando refugio bajo el techo de lona diminuto de un puesto de revistas. En la esquina. Se estaban empujando entre ellas, jaloneándose, peleando por el poco espacio seco disponible, demostrando que su toxicidad las acompañaría hasta en la miseria. No tenían paraguas. No tenían chofer ni una camioneta blindada que las estuviera esperando con la calefacción encendida. No tenían dinero para un taxi. No tenían a dónde ir. Estaban en la calle. Bajo la lluvia. Sin nada. Exactamente igual que yo hace 5 años. El círculo se había cerrado a la perfección. Pero mientras yo observaba esa escena patética desde mi castillo de cristal seguro y cálido, me di cuenta de una verdad abrumadora. No sentía una alegría salvaje. No sentía ganas de saltar ni de celebrar abriendo una botella de champaña. No me estaba riendo como un villano de película. Lo que sentía era una paz profunda, un alivio inmenso y un silencio mental que no había experimentado desde mi infancia. El nudo de odio, resentimiento y dolor que había llevado en el pecho durante un lustro, esa piedra pesada que me había impulsado a trabajar hasta sangrar, se lavó con esa misma tormenta. Había cortado, de raíz y para siempre, la cadena podrida de mi árbol genealógico. Me habían echado a la tormenta creyendo que yo era débil, esperando que me ahogara en mi propia sangre y tristeza. Pero no sabían que, al tirarme al abismo, me obligaron a aprender a navegar en aguas oscuras. Y regresé como la dueña del océano entero. No necesité lastimarlas físicamente. No necesité mancharme las manos de sangre. Ellas mismas construyeron su propia prisión de miseria bloque a bloque con su codicia, su soberbia desenfrenada y sus mentiras venenosas. Yo solo les quité la llave y las dejé encerradas adentro. Me alejé de la ventana y de mi pasado. Respiré hondo, llenando mis pulmones con aire limpio y renovado. Caminé hacia mi escritorio, me senté en mi silla, abrí un nuevo archivo de proyecciones financieras internacionales y me puse a trabajar. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente libre. Mi vida real apenas estaba comenzando. Gracias por quedarse aquí, conmigo, y escuchar mi historia hasta el último segundo. Sé que es una narración difícil, cruda y difícil de digerir. A veces, la vida nos golpea tan duro y nos pone en situaciones donde las personas que, por mandato social o divino, deberían amarnos y protegernos incondicionalmente, son las que nos clavan el cuchillo más profundo por la espalda. Espero que mi experiencia haya resonado en el corazón de ustedes de alguna manera. Quiero que esta historia les sirva para recordar algo fundamental. Tu valor como ser humano jamás lo define la gente tóxica que te rodea, por mucha sangre que compartan. Tu valor lo define la fuerza inquebrantable con la que te levantas del lodo, te secas las lágrimas y construyes tu propio imperio. La familia se elige con lealtad y amor, no se impone por biología. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar en sus vidas? ¿Han tenido que tomar la dolorosa decisión de alejarse definitivamente de personas o familiares tóxicos por su propia salud mental y supervivencia? Me encantaría leer sus testimonios y experiencias en la caja de comentarios. Los leo a todos. Y para aquellos verdaderos valientes que llegaron hasta este último segundo del vídeo, les tengo una petición especial. Ustedes ya son parte de un grupo exclusivo, la gente que no se rinde, que tiene paciencia y escucha las cosas completas. Comenten la letra W aquí abajo. Sí, una W de winner, de ganadores. Ese será nuestro código secreto, nuestra seña para reconocer que son parte de ese 1% de personas increíbles que escuchan, que aprenden de los demás y que van a triunfar al final del día.
No olviden darle un fuerte me gusta a este vídeo si la historia los atrapó y suscribirse al canal, activando la campanita para que sigamos formando esta gran comunidad y compartiendo más historias reales que nos hacen fuertes y nos abren los ojos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y mucha fuerza.